Muy bien, mis hermanos, vamos a nuestra última lección de este día. Hemos podido avanzar en 2 lecciones con respecto a la adoración y hemos hablado del principio regulador. Pero ahora, antes de meternos en lo que vamos a mirar mañana, que tiene que ver con los elementos y algunas características particulares de la adoración en el nuevo pacto, yo quiero que me permitan hablar en sí mismo de la adoración. Y para hablar de la adoración, necesitamos pensar en cómo deberíamos mirar de manera integral lo que es la adoración del pueblo de Dios en el nuevo pacto, cómo debería ser. Así que yo quiero utilizar 4 palabras para poder describir cómo debe ser la adoración que el Señor demanda de su pueblo, esa adoración que es parte de lo que ustedes y yo debemos vivir. Esa adoración debe ser exclusiva, escritural, espiritual y constante. Vuelvo a repetir, la adoración debe ser exclusiva, escritural, espiritual y constante. Vamos a hablar de estas 4 cosas al pensar en el principio regulador. No es simplemente una discusión relacionada con el argumento puritano o anglicano, lo que estuvimos mirando, sino que tiene que ver con algo que compete a tu vida y la mía. Dios nos llama a adorar, por eso tenemos que hablar del principio regulador de la adoración. Pero hablemos de estas 4 cosas. En primer lugar, la adoración debe ser exclusiva. La pregunta 8 del Catecismo Bautista pareciera muy evidente, pero tiene algunas implicaciones muy importantes. La pregunta es esta: ¿hay más que un solo Dios? Y la respuesta es: no hay más de uno, no hay más sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. La adoración exclusiva solamente a Dios parte de la verdad de que no existe más que un solo Dios vivo y verdadero. Si hubiera otro, la adoración también tendría que ser a estos otros dioses. Pero si solo hay uno, entonces la adoración es exclusiva. Solo Dios debe ser adorado. Por lo tanto, Él es el único Dios, el único entonces que merece toda nuestra adoración, toda nuestra honra, toda la gloria por causa de quién es Él. Yo quiero repetirte este principio a través de algunas cosas que la Biblia enseña. La palabra de Dios constantemente proclama la verdad de que solo hay un Dios verdadero. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, ¿qué más dice? El Señor uno es. Más adelante, advirtiendo al pueblo sobre la idolatría, Moisés dice en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ninguno otro hay fuera de Él. Y también en Deuteronomio 4:39 dice, por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro. Al final de la vida de Moisés, como parte de un cántico de adoración, Moisés dice en Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. En el canto de regocijo de Ana, la madre de Samuel, ella repite en primer libro de Samuel 2:2, no hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. En el libro del profeta Isaías, a través del profeta, Dios pregunta en el versículo 44:8, ¿no tembláis ni temáis? ¿No os lo he hecho oír y lo he anunciado desde hace tiempo? Vosotros sois mis testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? Y Dios responde, no conozco ninguna. Eso es Isaías 44:8. El Nuevo Testamento también nos enseña esta misma verdad. En la oración sacerdotal de nuestro Señor, el Hijo le dice al Padre en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El único
Dios verdadero. El apóstol Pablo termina la maravillosa carta a los romanos con estas palabras, Romanos 16:27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. En la primera carta a los Corintios, hablando de los ídolos falsos, Pablo dice, 1 Corintios 8, 4 al 6, escucha esto: por tanto, en cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Mis hermanos, la Biblia es absolutamente clara al recordarnos que solo hay un Dios. ¿Cuál es la implicación de que exista un Dios? Que Él es el único entonces que debe ser adorado. Pero quiero decirte algo que es parte de un misterio extraordinario. Ese único Dios se ha revelado en sí mismo como una preciosísima y santísima Trinidad. Dios es uno. Hay una sola esencia divina. Hay uno solo que merece la gloria, el honor, el imperio, el único que merece ser reconocido. Y en esa única esencia hay tres subsistencias o tres personas que la comparten: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero que me permita, solamente a manera de recordatorio, mostrarte algunos de los textos clásicos que nos recuerdan esta doctrina. En primer lugar, la narrativa del bautismo de nuestro Señor, cuando dice: y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu Santo que descendía como una paloma y venía sobre él, y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 16 al 17. En ese precioso cuadro, Dios revela el hecho de que está el Hijo encarnado, saliendo de las aguas. El Espíritu Santo en forma de una paloma se posa sobre el hombro, y una voz que desde los cielos dice: este es mi Hijo amado. Pero también en la gran comisión de nuestro Señor a sus discípulos, Él les dice en Mateo 28, 19: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que notes esto. ¿Cómo se prueba el hecho de que esto es un texto que habla de la Santa Trinidad? En primer lugar, porque el nombre está en singular. No es en los nombres como si fueran tres seres diferentes, sino el nombre, y menciona a los tres a través de esta forma y, que simplemente lo que hace es repartir. Es una forma copulativa en la que está diciendo: ese nombre le pertenece al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, mostrando que esos tres son uno. Y al mismo tiempo se determina que son tres personas en esa Santísima Trinidad. Pero finalmente, déjame mostrarte también o recordarte la bendición final que está en la segunda carta a los Corintios. ¿Te acuerdas cómo termina esa carta? Segunda a los Corintios 13, 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mis hermanos, solo Dios puede bendecir. Y si tú bendices en el nombre de alguien que no es Dios, estás cometiendo idolatría. Solo hay dos opciones en este texto. O el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. O Pablo está enseñando idolatría al bendecir en el nombre de tres seres, lo cual le corresponde solamente a la esencia de Dios bendecir. Esas prerrogativas que solo le pertenecen a Dios aparecen preciosamente conectadas con tres personas. Hay tres personas a quienes se les da el mismo nombre de Dios. Hay tres personas a quienes se les da los atributos de Dios. Hay tres personas de quien se dice
que las obras que solo Dios puede hacer, las tres personas lo hacen. Por lo tanto, estas tres personas son el único Dios verdadero. Hermanos, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque una verdadera adoración a Dios es una adoración exclusiva enfocada en una visión trinitaria. Esa adoración exclusiva requiere de un entendimiento de la Santa Trinidad para que sea una adoración agradable a Dios. Cuando decimos que nuestro deber al adorar es adorar solamente a Dios, se adora a Dios como el único Dios verdadero en esas tres subsistencias que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando no se adora de esa manera, nuestra adoración no está completa, no es conforme a lo que el Señor quiere. Las palabras de nuestra confesión nos permiten ilustrar esto que estamos diciendo. Se dice que fue John Owen quien en la Declaración de Saboya puso estas palabras que después nuestros padres las dejaron en nuestra confesión de fe. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Piensen en esto, mis hermanos. Si la forma en la que Dios quiere que nosotros adoremos es una forma en la que adoramos al único Dios verdadero, debemos adorarlo en la unidad y debemos adorarlo en la Trinidad. Dios en la unidad, o ese uno en esa Trinidad y esa Trinidad en esa única esencia. No conocer a Dios de esta manera, no distinguir y no esforzarnos por tratar de amar al Señor en esta distinción, simplemente hace que nosotros no tengamos una adoración como la que el Señor espera de nosotros. Una adoración exclusiva es a Dios, pero a Dios como se ha revelado en una santísima Trinidad. Ahora, quiero que me permitas referirte a las palabras de Calvino en la exposición que hace de los 10 mandamientos, cuando él trata con el primer mandamiento. Por cierto, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es el resumen de los primeros 4. El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Calvino, y quiero decirles esto aprovechando que hablamos hace un rato de lo que tiene que ver con la exposición de los 10 mandamientos. Eso que yo les mostré, creo que fue en la primera lección, que hablaba de la interpretación de la ley y cómo la ley moral es mucho más amplia que simplemente lo que dice. Calvino hace un precioso trabajo en la institución de la religión cristiana. Si tú estás buscando un buen libro de teología que pueda desafiarte, animarte, pero que al mismo tiempo sea devocional, yo quiero animarte a que leas la institución de Calvino. Porque es un libro que fue hecho para la gente, pero fue hecho de una manera en la que está preciosamente descrito la doctrina como una especie de doctrina sistemática presentada a través de 4 libros. Y parte de lo que hace Calvino es que en el segundo libro él expone los 10 mandamientos. Solo tengo un pero ahí. Como todos los hombres, Calvino estaba en un proceso de maduración también. Cuando escribe esta parte de su institución, lo hace no teniendo una postura correcta sobre el día de reposo. Luego, él perfecciona su visión, gracias al Señor. Pero allí él dice que no hay que guardar un día semanal, porque eso es una práctica mística de los anabautistas, echándole la culpa a aquellos hombres. Pero luego, él enseña de una manera diferente y los puritanos toman los escritos de Calvino y es lo que tenemos en nuestra visión del 4º mandamiento. Así que léelo, te lo recomiendo. Solo acuérdate de mis palabras cuando llegues al 4º mandamiento. No digas, hemos estado equivocados. No, di, Calvino estuvo equivocado aquí, pero qué bueno que pudo rectificar después. Porque queda un día, todavía hoy, de manera positiva, en la que el pueblo de Dios se reúne a adorar. Ya va a llegar el día donde hablemos de eso. Por ahora, es bien importante entender lo que estoy diciendo. Ahora, cuando él expone los 10 mandamientos, él lo hace aplicando la exégesis que les mostré hace un momento, ¿verdad? Que cada mandamiento no solamente es lo que dice, sino una categoría de mandamientos, prohíbe lo contrario de lo que manda, etc. Él comienza a explicar qué significa esto de el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Una adoración que debe ser
exclusiva, solo a Dios. Mira lo que él dice. Al prohibirnos tener otros dioses aparte de él, quiere decir que no debemos transferir a otra parte lo que le pertenece solo a él. Son innumerables las cosas que le debemos a Dios, pero se puede agrupar en 4 expresiones. La adoración, a la cual está ligada el servicio espiritual de la conciencia, la confianza, la invocación y la acción de gracias. Él dice, adorar a Dios significa una adoración que tiene que ver con servirle, con adorarle en la conciencia, confianza, invocar su nombre y acción de gracias. Ahora voy a explicar lo que él explica o dice que eso significa. Pero nos vamos a dar cuenta que a todo a lo que tú invoques, en todo en lo que tú confíes y descanses, y todo aquello por lo cual tú sientes acción de gracias que no sea Dios, es cometer idolatría. Piensa en la profundidad que eso tiene. ¿Cuántas personas confían en su propia economía, su tranquilidad, su apariencia física, su esposo, su familia? Tantas cosas que pudiera uno confiar y realmente invocarlo cuando uno siente que está en aprieto. Mi carisma, mi capacidad, cualquier cosa en la que tú confíes, a la que tú recurras en los momentos difíciles, se convierte en un ídolo. Porque cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que te está ordenando es que le des lo que le corresponde solo a Él y no se le puede dar a nadie más. Mira cómo Él explica esto de aquí. Él dice, llamo adoración al respeto que expresa la criatura sometiéndose a su grandeza. La confianza es la seguridad que adquiere nuestro corazón al conocerle bien, al atribuirle toda sabiduría, justicia, bondad, poder y verdad. Discernimos que nuestra felicidad es tener comunión con Él. Eso es confianza. La invocación, dice él, es el medio por el cual nuestra alma recurre a Él como su única esperanza cuando se siente presionada por las circunstancias. Y la acción de gracias es la alabanza que expresa la gratitud por todos los bienes recibidos. Dios no puede soportar, dice Calvino, que ninguna de estas cosas sea atribuida a nadie más que a Él. También quiere que las dirijamos todas a Él. No basta con abstenerse de un Dios extraño. Si no ponemos nuestra confianza en Dios, como piensan algunas mentes que creen que lo mejor es burlarse de todas las religiones. Al contrario, para guardar bien este mandamiento tiene que estar primero presente en nosotros la verdadera religión. Por medio de ella, nuestras almas son llevadas por completo hacia Dios y habiendo conocido esto, son impulsadas a honrar su majestad, a poner su confianza en Él, a pedir su ayuda, a reconocer todas sus gracias, a magnificar todas sus obras y en definitiva a dirigirse hacia Él como su única meta. Qué palabras tan profundas y qué fáciles de malinterpretar. Él habla aquí de algunas mentes, ¿verdad? Es su forma de referirse, algunas mentes que creen que nosotros sí hacemos bien esto cuando nos burlamos de las religiones falsas que tienen dioses paganos. Él dice, no basta simplemente con decir, yo tengo la fe cristiana, porque aún dentro de la fe cristiana, nosotros podríamos ser idólatras. Idólatras de todo aquello a lo que le damos, lo que solo le pertenece a Dios. Nuestra confianza, nuestra gratitud, nuestra adoración. Corremos buscando auxilio. ¿En qué cosas nosotros pudiéramos poner nuestra mente y pudiéramos entonces descansar en medio de los momentos de conflicto? Eso es un Dios. Y yo les hacía referencia al joven rico diciendo, yo cumplo todos esos mandamientos desde mi juventud. Y el Señor simplemente hizo esta primera aplicación. Entonces tú no tienes dioses ajenos delante de ti. Entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Por qué no pudo hacerlo? Y escuchen el contexto. Un hombre religioso, haciendo la pregunta correcta,
acercándose a la fuente correcta, era un completo idólatra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se fue triste, porque tenía mucho dinero, porque no era capaz de dejar a ese Dios para adorar al Dios verdadero. ¿Qué es lo que sientes que Dios no te pudiera pedir a ti? Y que diría de tu pasaje, y se fue triste, porque tenía mucho de eso que le pidió. Quizás nuestra seguridad económica, nuestra capacidad profesional, nuestra familia, mi deseo de querer tener una familia. Uno puede hacer ídolos de todas las cosas que uno tiene. Es muy fácil hacer ídolos de las personas también. Hacer ídolos de la profesión o los anhelos. Y simplemente es eso a lo que yo corro cuando tengo dolores. Quiero decirles algo. El otro día estaba hablando con una persona muy cercana a mi alma, mi mamá. Y hablamos de algo que está sucediendo. Y entonces yo le decía, hablando de un pastor, ella me decía con dolor que este hombre estaba a veces faltando a los cultos para ir a hacer otras cosas, a veces actividades deportivas. Y tú dices, eso es grave. Un hombre que decide participar en un torneo y deja de ir al culto el domingo y pide que alguien más predique por él porque él tiene que ir a eso. Uno mira y dice, oye, yo conozco a ese hombre y él no conocía ese deporte sino hasta hace 2 años. Y ahora ese deporte se convierte en aquello que él lo pone como prioridad. Quizás está cansado, quizás está completamente atribulado por los conflictos que la iglesia tiene, por tener que predicar, por ver que hay luchas en contra de lo que hay o de lo que se está enseñando, sea lo que sea. ¿Sabes en qué se convierte ese deporte? El que no esté en el culto es un detalle muy grave, pero es un detalle. El verdadero corazón de eso es donde él va corriendo a buscar auxilio y a encontrar un buen descanso para su alma. Algo que no es Dios. Cuando yo era pastor al principio de mi ministerio, casi todos los lunes iba al cine. A mí me encanta ver películas, pero hay algo que no está bien si todos los lunes vas al cine. Y lo que comencé a descubrir es que la presión del ministerio, los conflictos, las cosas que habían en un cierto momento, me empujaban a que yo buscara un refugio donde pudiera desconectarme de las preocupaciones y los problemas que hay. Y uno idolatra cosas que son las cosas donde descansa tu alma. No estoy hablando que los hobbies sean malos. Estoy diciendo que si ese es tu refugio, hay algo que no está bien. Porque se convierte en un ídolo que toma el lugar que solo le pertenece a Dios. Es así de seria la idolatría. No es postrarte delante de una imagen, o como dice Calvino, burlarte de los que lo hacen, como si nosotros no cometiéramos el mismo pecado de otra manera. Es necesaria la religión cristiana, pero en la religión cristiana se puede cometer idolatría cuando tú no conoces al Dios verdadero o cuando conociéndolo, lo que le pertenece solo a Él, se lo das a alguien más. ¿Quién es tu refugio? ¿Quién es aquello con lo que tú sientes alegría? ¿Qué es aquello en lo que tú confías? Eso es tu Dios. Y nosotros somos llamados a tener que adorar de manera exclusiva al Señor. Eso me lleva, en segundo lugar, a considerar una adoración escritural. Nosotros ya hemos analizado esto, pero quiero simplemente repasarlo. Tengo la convicción que cuando vemos cosas desde diferentes perspectivas lo afirmamos. Así que lo que Dios pide de ti como adoración es una adoración exclusiva, pero también escritural. ¿Y qué queremos decir con escritural? Es el hecho de hacerlo como Él lo ha mandado. Recuerda lo que hablábamos brevemente hace un momento. Mis hermanos, la adoración es un asunto muy importante para Dios y no se trata solamente de adorarlo a Él y a nadie más,
sino que tenemos que hacerlo de manera correcta. Quiero que repitas conmigo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese mandamiento significa que solo se le debe adorar a Él. Pero el segundo mandamiento, que es muy parecido, pero diferente, es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué significa eso? Si el primer mandamiento es adoración exclusiva a Dios, el segundo mandamiento es una adoración escritural o conforme a lo que Dios ha revelado, no que nace de la imaginación de los hombres. Piénsalo. ¿Por qué los hombres tratan de hacer imágenes? ¿Por qué los hombres tratan de esculpir cosas y luego inclinarse ante ellas? ¿Por qué? Porque tienen un anhelo de querer adorar que es natural en ellos, pero que cuando se adora siguiendo la imaginación, terminas cometiendo un gran pecado, porque este es el punto. Si tú haces una imagen, cualquier imagen que hagas y digas, este es Dios, y te inclines ante Él, lo que estás haciendo no se parece al Dios verdadero porque es espíritu, y por lo tanto a quien estás adorando es a un Dios falso. La forma de adorarlo tiene que ser la forma correcta. No nace de nuestra imaginación, nace de su revelación. Debido a la inmensa distancia que hay entre Dios y nosotros, es imposible que el hombre idee o proponga una forma apropiada de adoración a un Dios tan espléndido y majestuoso. Por lo tanto, lo que el Señor ha dado a conocer al hombre es que la única forma apropiada de adoración a Él es aquella que Él mismo ha establecido y mandado a los hombres. Hermanos, el Señor ordena que se haga como Él lo mandó. El párrafo de nuestra confesión de fe, como ya lo leímos, nos recuerda que el modo aceptable de adorar al Señor es aquel que Él mismo instituyó y que está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios. Y mira cómo la confesión lo dice: conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. ¿Qué son las imaginaciones e invenciones de los hombres? Cosas que uno cree que le pueden agradar a Dios, pero que Dios no lo ha dicho. Bailar con banderitas en el culto. No dudo de que quizás alguien con muy buena intención dijo: ¿qué les parece si hacemos esto para adorar al Señor? Él es un Dios de gozo y ha cambiado nuestro lamento en baile, así que bailemos con unas banderas. Quizás fue con la mejor motivación. Pero hay un problema muy serio aquí. ¿Cuál es ese problema? Dios nunca lo pidió. ¿O qué tal si hacemos canciones especiales para poder cantar uno y luego canta el otro y así? Y entonces luego hacemos testimonios en el culto. Que eso sería muy lindo, es pensar, espera, los testimonios y las canciones especiales están muy bien para todo lo que no sea el culto formal de la iglesia reunida. Está muy bien si quieren hacer canciones especiales, las jovencitas de esta iglesia, la noche de Navidad. Y la Yani cantando ahí como una soprano, un himno. Está perfecto. Pero no en el culto de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque el culto de adoración al Señor no es conforme a la imaginación de los hombres, sino conforme a lo que Él reveló. Hermanos, pero aquí añade algo más. Y esto es fuerte. Dice, no es conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás. Satanás está interesado en el culto falso. Satanás sugiere en el oído ciertas cosas. ¿Por qué no hacemos? ¿Y qué tal si? Y en el momento en que se desvirtúa como Dios lo establece, se comienza un culto idolátrico que no pertenece al Dios verdadero. También responde aquí que no se debe adorar tampoco bajo ninguna representación visible, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere con esta representación visible? Hace unos meses estaba haciendo una investigación sobre estas frases
y hay algunas herramientas que nos ayudan a comprender a qué se refiere. Esto está hablando específicamente de la distinción que hace la Iglesia católico-romana de la Iglesia griega ortodoxa. Los griegos ortodoxos están a favor de las imágenes y las esculturas. La Iglesia católico-romana no permite la veneración de ciertas cosas. Entonces, en la lucha que hay entre ellos, uno dice, no se debe adorar a Dios con imágenes tridimensionales, pero sí con las imágenes 2D pintadas en la pared. Y uno dice, ¿cómo? Sí, es que cuando es tridimensional estás cometiendo idolatría, pero cuando está pintado en un cuadro no es idolatría. Las iglesias católicos romanas están llenas de imágenes. Imágenes donde tratan de representar a Dios, imágenes que son veneradas y adoradas como si fuera Dios mismo. Ese tipo de idolatría es la que tiene que ser desechada. Quizás no va a haber algo así en nuestra iglesia nunca. Dios quiera que así sea. Pero la idolatría del alma es algo a lo que somos propensos todo el tiempo. La adoración a Dios tiene que ser una adoración conforme a lo que Dios revela. Hermanos, nosotros hablamos del principio ya regulativo de la adoración y hemos dicho que eso es la forma en la que el Señor ha revelado que Él quiere ser adorado. Y quiero que me permitas mostrarte diferentes perspectivas que simplemente nos ayudan a reforzar esto que ya hemos estudiado. En primer lugar, nosotros podemos llegar a esta misma conclusión de que solo Dios puede revelar la forma en la que Él debe ser adorado por la especificidad con la que Él ha ordenado que se hagan las cosas relacionadas a su adoración. ¿Por qué sabemos que Dios no acepta ninguna otra forma de adoración sino solo la que Él reveló? Porque si Él aceptara algún otro tipo de revelación, de forma de adoración, entonces simplemente Él no hubiera dado tantos detalles. ¿Por qué da tantos detalles? ¿Por qué explica tanto? ¿Por qué es tan detallado el libro de Levítico para hablarnos de cómo tiene que ser la forma en la que el hombre tenía que acercarse a Dios, el tipo de animal, cómo debían ser esos animales, en qué día, de qué manera, el ritual que había que hacer antes de sacrificarlos y después de hacerlo? ¿Por qué tanto detalle? Porque Él es el que da esos detalles y no está esperando que nosotros usemos nuestra imaginación. Otra perspectiva donde podemos afirmar esto es por los ejemplos expresos que la palabra de Dios nos da de que fue desagradable cuando alguien hizo algo que Él no mandó. Un ejemplo ya lo vimos, el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Pero también nosotros podríamos pensar en el caso de Caín y Abel. A veces nosotros pensamos del caso de Caín y Abel que Caín le entregó tomates podridos y pepinos dañados porque él odiaba a Dios. Pero nada en el texto indica eso. Él entregó los frutos de su cosecha y alguien diría, pero Yanni, ¿no manda el Señor en algún momento más adelante que se entreguen los primeros frutos? Sí, pero todavía no. Y eso no era lo que se había enseñado. Definitivamente, si Abel sacrificó un corderito, es porque su padre se lo enseñó. Y si su padre se lo enseñó, es porque él lo aprendió de parte de Dios. Cuando ellos desobedecieron y trataron de cubrirse de su desnudez, el Señor les dio pieles de animales, ¿se acuerdan? ¿Qué necesitas para poderle quitar la piel a un animal? Derramar su sangre y matarlo. El primer sacrificio lo hizo el Señor, mostrándole a nuestro primer padre que esa era la forma correcta. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Adán, como un profeta caído, pero como un profeta, tenía el deber de enseñarle eso mismo a su descendencia y a toda la humanidad. La forma en la que se invoca a Dios desde el principio es a través de los holocaustos y las ofrendas de animales que son sacrificados. ¿De dónde sacó Caín que se ofrecían los frutos de la tierra? No de su padre, no de algo que hubiera visto de alguna revelación de Dios, de algo que fue producto de su imaginación. Podríamos pensar, quizás pensar es el fruto de mi esfuerzo, es lo que tiene que ver con lo mejor que yo tengo, como si fuera algo meritorio.
Es obediencia, no méritos lo que se requiere. Y por lo tanto, el Señor vio con desagrado a Caín, pero también a su sacrificio. Porque eso no fue lo que Dios pidió. Y cuando Caín se enoja porque Dios ve con buenos ojos el sacrificio de su hermano, el Señor le pregunta, ¿por qué te enojas? Si haces mal, ¿cómo esperas que te vaya? Como apelando a su conciencia, llevándolo a pensar en que él sabía lo que había hecho. Así que nosotros tenemos aquí esos pasajes, pero quiero darte uno más que quizás pueda ayudarnos a entender algo bien interesante. Mira conmigo en tu Biblia el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 18. Segundo libro de Reyes, 16, 10 al 18. Muy bien, ¿estás ahí? Segundo libro de Reyes, 16, 10 al 18. Dice la palabra del Señor. Y el rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco. Y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Y cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él, quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar. Y el altar de bronce que estaba delante del Señor, lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Está moviendo las cosas del lugar de adoración a Dios. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías diciendo, quema sobre el gran altar holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones, y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio, pero el altar de bronce será para mí para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellos la pila. También bajó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él y lo puso sobre un enlosado de piedra. Y el pórtico para el día de reposo que habían edificado en la casa y la entrada exterior del rey los quitó de la casa del Señor a causa del rey de Asiria. Mira lo que dice el versículo 19 y último. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Acaz con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David, y su hijo Ezequías vivió y reinó en su lugar. Quiero que piensen en lo que este hombre perverso hizo. Fue a Damasco, miró el lugar de adoración que había allí y mandó a decir, así es como quiero que se haga en el templo del Señor. Hizo cortar las basas, movió el altar de bronce, utilizó ese altar para poder hacer sacrificios que Dios no había mandado. Y uno pregunta, ¿por qué crees que el pueblo fue destruido por los enemigos? Porque desagradaron a Dios con hechos tan horrendos, que más allá de lo que él piense, esta adoración debe ser una buena adoración. Mira lo que hace este hombre, mira cómo le fue. Todo lo que él hizo es algo que Dios nunca lo pidió. Ejemplos como estos nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, en donde Dios muestra que Él es sumamente celoso en todo lo que respecta a su adoración. Hermanos, Él ha dado instrucciones claras que deben ser obedecidas cuidadosamente, como en estos casos, cuando alguien ofrece una ofrenda diferente a lo que Él ha demandado, sin importar la intención de quien lo haga, el juicio de Dios viene inevitablemente sobre esa persona.
Pero también podríamos decir que este principio de adorar a Dios como Él lo ha mandado surge también por mandatos expresos de no apartarse de la palabra recibida. ¿Cuántas veces la Biblia dice, ten cuidado de cumplir todo lo que dice esta palabra de esta ley? ¿Cuántas veces repite eso? Yo tengo aquí por lo menos 4 o 5 textos donde repite constantemente, cuídate de no apartarte ni a derecha ni a izquierda. Haz conforme a lo que te he ordenado. Esos principios te recuerdan, la adoración es algo que Dios ha dicho cómo debe ser hecha y nadie la puede cambiar. No te apartes de ella. No te apartes de lo que Dios ha mandado. Pero también hay pasajes explícitos sobre este tema, como 1 Timoteo 3, que ya lo vimos, o también Juan 4, 24. Juan 4, 24 es un pasaje increíble que pudiéramos hacer otra clase solo pensando en lo que este texto dice con respecto a la adoración, cuando dice que iba a llegar la hora en que la adoración al Señor no sería ni en este monte ni en ese, hablando de cosas materiales, físicas, sino que la adoración sería conforme a lo que Dios ha mandado en espíritu y en verdad. Hermanos, es la sinceridad, pero es también la verdad que Dios ha trazado, la que tiene que ser obedecida cuando se trata de adorar al único Dios verdadero. ¿Cómo debemos adorar a Dios? De manera exclusiva y de manera escritural o bíblica. Aquí es donde se encierra el principio regulador. Pero en tercer lugar y cuarto, de una manera breve pero bien importante, también necesitamos pensar en una adoración espiritual. Espiritual. La palabra espíritu del texto que cité de Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La palabra espíritu implica la sinceridad de labios con la que el pueblo debía adorarle. Ya era suficiente del antiguo pacto teniendo un pueblo que adoraba a Dios de manera visible, pero no con el corazón. Hace un tiempo tuve el gozo de traducir para el doctor Renihan, creo que fue en Chile, no me acuerdo si lo predicamos aquí también, pero él habló sobre el Salmo 15. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo? Ese Salmo que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar el limpio de manos, el de corazón puro, el que su lengua no dio para engaño? Él es el que podrá entrar en el monte alto. Entonces, en el contexto uno puede pensar qué es lo que el salmista estaba mirando. Y el doctor Renihan decía, es como si estuviera parado mirando el peregrinaje que se hacía. Habían 3 fiestas en el año entre los judíos que eran fiestas de peregrinaje. Eso significaba que volvían a la nación, a la ciudad de Jerusalén para adorar. Una de ellas era Shavuot o la fiesta de Pentecostés, donde venían. Y así ellos venían y adoraban de esa manera. Ahora, pensando en eso, el cuadro pareciera en ese salmo que está el salmista mirando de lejos toda una multitud de peregrinos caminando hacia la ciudad alta de Jerusalén. Y él está mirando y es como si él preguntara, Señor, ¿quién entrará en ese lugar santo para adorarte? Y él se contesta, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha dado su labio engaños. Y quizás él está mirando y diciendo, ninguno de ellos tiene la capacidad de entrar a ese monte a adorar. Porque la referencia en quien él tiene que pensar ni siquiera es en él mismo. Iba a venir uno que era alguien limpio de manos y de corazón puro, que nunca dio sus labios para engaño. Él fue el que pudo entrar a la presencia del Padre para que todos los que no éramos eso podamos tener libre acceso por medio de su sacrificio. Pero en ese salmo se retrata una realidad tristísima de la adoración de Jerusalén. ¿Cuántos peregrinos habrán venido a Jerusalén a adorar de labios y externamente, pero no con el corazón? Eso era algo típico del antiguo pacto.
Tú podías estar en el antiguo pacto, podías estar vivo en la tierra prometida, podías estar adorando en el templo de Jerusalén y aborrecer a Dios. ¿No fue eso lo que dijo el Señor cuando en Mateo 15, 7 y 8 les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? En el antiguo pacto se podía adorar de una manera no espiritual debido a la realidad física e imperfecta que tenían en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, el tiempo que el Señor profetizó que llegaría, la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. Y la idea de adorar en espíritu implica que es sinceridad, es evitar hacerlo simplemente de labios, ofreciendo una adoración que es superficial. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestra alma, nuestro corazón, todo lo que somos. Y por eso en este nuevo pacto y la forma en la que entendemos la adoración, no es simplemente hacerlo con las herramientas correctas, con la música correcta, con la letra correcta. Una iglesia que tiene este principio doctrinal no se puede quedar en lo externo. Hermanos, la iglesia del nuevo pacto no se abraza de lo externo. Podemos tener la adoración más perfecta humanamente hablando y ser un pueblo de hipócritas que simplemente mueven sus labios, pero su corazón está lejos del Señor. Esto es una parte importantísima del tipo de adoración que Dios nos llama cuando hablamos de adorar al Señor con todo el corazón. Es adorarlo de manera sincera. Quiero que me permitas, así chiquito, comentarte lo que prediqué el domingo en la iglesia. Estoy empezando el capítulo 3 del Cantar de los Cantares y empecé el primer sermón de 3 sobre los primeros 4 versículos del Cantar 3. Le puse como título Crónica de una búsqueda incansable. ¿Te gustó el título o no? En ese pasaje, de una manera muy preciosa, se describe a la esposa que descubre que el esposo no está. Y dice que lo buscó en su cama, en su lecho, que lo buscó por la noche y que simplemente no lo halló. Y entonces que ella busca a aquel que ama su alma y que lo trató de encontrar y no lo halló. Y luego comienza a describir en el versículo 2, que es lo que me toca el siguiente domingo, el hecho de que ella se propone, lo voy a ir a buscar a las plazas, a las calles, donde sea. Y luego dice, y no lo hallé. En el versículo 3 dice que le va a preguntar incluso hasta los guardas de la ciudad, ¿han visto al que ama mi alma? Y el versículo 4 nos relata el precioso encuentro. Y entonces dice que había pasado de largo de los guardas y entonces encontré al que ama mi alma. Y entonces dice que lo asió, lo abrazó, no lo quería soltar y se lo metió al cuarto de su madre. Como una muestra de decir, nunca más te vuelvo a soltar. Y yo planteaba, ¿de qué habla ese texto? No tenemos el tiempo para pensarlo profundamente. Ese texto es maravilloso y si puedes mira la grabación del sermón del domingo. Pero lo que quiero animarte es a pensar en esto. En lo que centré el sermón del domingo fue en la ausencia de Cristo que la iglesia a veces detecta. A veces el Señor, aun cuando su promesa nunca falla, a veces hace que nosotros sintamos como si Él no estuviera cerca. Y esos momentos de ausencia en los que ella comienza a tocar y decir, ¿dónde está? Y tiene el anhelo de encontrarlo, es una parte importantísima de nuestra vida cristiana. Porque a veces uno puede sentir que Dios no está cerca. Lo está, porque Él no falla su promesa. Pero tú dices, voy a mi devocional, voy al culto, escucho la palabra, siento como si hubiera una barrera, como si hubiera algo que impide realmente de que yo pudiera tener esa cercanía con Él. Algo pasa, siento su ausencia, no quiero esto. Y la respuesta que yo les daba era,
entonces haz lo que ella hace en esta crónica. Sal a buscarlo y no pares hasta que no lo encuentres. Porque muchas veces nuestra vida puede ser eso y quizás tú estás pensando, pastor, una adoración espiritual implica sinceridad, implica tener una verdadera relación con Él, amarlo y postrarme delante de Él. ¿Y qué pasa cuando yo no siento eso? Yo vengo, canto en mi mente, yo sé, esta es la sana doctrina, esto es lo correcto, esto es lo que Dios quiere de mí, pero eso es lo que mi mente dice, pero mi corazón se siente como si estuviera solo, como que no pudiera cantar con esa sinceridad que se requiere de mí. Si eso te está pasando, tenemos principios para saber que eso es algo que sucede, pero también tenemos la solución. No dejes de buscarlo hasta que encuentres al que ama tu alma y vuelvas a encontrar deleite en los brazos de esa comunión. No permitas que estar en una iglesia correcta, con la música correcta, con todo lo correcto, te lleve a vivir en una ausencia que es muy peligrosa. Que el Señor nos ayude a pensar en lo que esto significa para nuestras almas. No puedes adorar de una manera que no sea en espíritu. Y para adorar en espíritu se requiere un corazón que busca. Y me gusta siempre aconsejar esto. Haz como Jacob peleando con el ángel de Jehová. Y el ángel vio que se hacía de día y le dijo, suéltame. Y le dijo a Jacob, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No dejes de buscar a tu amado hasta que no lo encuentres. Y si no lo encuentras todavía, síguelo buscando. Porque Él ha dicho que quien toque se le va a abrir. Y a quien lo esté buscando con todo el corazón lo va a encontrar. A veces se demora un poco. Y a veces sientes un poco la soledad de que en la noche no esté contigo. Pero Él está cerca. Búscalo. Porque ese es el tipo de adoración que Dios demanda de nosotros. Una adoración espiritual. Finalmente, una adoración constante. Y siempre digo esto, todas son con E menos la última. Si encuentras una palabra que sea sinónimo de constante con E, pásamela. Me gustaría decir que mi bosquejo es todo con E. Una adoración constante. Hermanos, la adoración que nosotros le damos al Señor es una adoración que no es temporal, no es momentánea, no es emocional. Es lo más parecido a una disciplina. El Señor nos ha regalado un día de cada 7 para poder parar de nuestras obras y correr a sus brazos, para poder buscar todo lo que necesitamos. Y ese es el tipo de disciplina y de dieta espiritual que nosotros necesitamos con respecto a la adoración. Gracias a Dios que no nos deja a nosotros hacer nuestra propia agenda de adoración, ni nuestro propio plan de adoración. Cada semana te vuelve a decir, ahora es tiempo de adorar. Imagínate las dulces palabras de un buen esposo que en medio de la locura de la vida te dice, mi amor, este es el momento para parar y para pasar tiempo juntos, porque esta relación tiene que mantenerse siempre fresca, siempre verdadera, siempre pura. Qué lindo sería en la práctica que nosotros pudiéramos vivir así, parando de nuestras cosas, saliendo a conversar. ¿Cómo sería tu vida si todos los lunes tuvieras una cita romántica con tu esposa? Seguramente no tendrías tantos reproches o conflictos hoy. La verías linda, como yo la vi a la mía ayer. Le dije, mientras venía en el avión, te imaginé con una trencita. Y cuando venía a predicar, la vi sentadita con una trencita. Y ayer le dije, por cierto, estaba muy linda tu trencita. Hermanos, si nosotros viviéramos así en una relación humana, la relación fuera tan natural, tan profunda, porque sería algo en disciplina, pero que no es una disciplina obligatoria porque no queremos, sino porque entendemos que las verdaderas relaciones se tienen que llevar en disciplina. Como los amigos. No soy el mejor ejemplo de un amigo, pero los amigos normalmente dicen, oye,
no nos hemos hablado hace rato, ¿por qué no salimos a tomarnos unos mates? Eso no existe en Ecuador, pero vamos a imaginarnos que así fuera. Y solo por el arte de yo valoro demasiado tu amistad, que no tengo nada que decirte en particular, solo quiero pasar tiempo contigo para que nunca nos alejemos tanto, de manera que tenemos que hacer crecer esta relación. Por eso la adoración debe ser constante y gracias a Dios que Dios ha determinado un orden regular en el que nosotros tenemos que pasar con Él. Esta relación es todos los días, pero hay un día en la que paras de tus obras y te dedicas a la relación más importante que tienes en tu vida. La relación con tu Señor. ¿Estás atrasado en tu devocional? ¿Estás atrasado en tus lecturas? ¿No has podido orar? ¿Cuál es la excusa para no hacerlo el domingo? Que es el día de tu cita, en donde puedes ponerte al día, a pesar de haber sido una semana no tan buena. Te recomiendo siempre disciplina cada día, pero cuando ese cada día falla, un día a la semana, el amado te vuelve a invitar a sentarte con Él, a dejar todo lo que tienes que hacer y venir con Él para poderlo adorar de manera continua. ¿Sabes? Hay un texto que me encanta y que creo que es muy importante entenderlo, y es Hebreos capítulo 10, versículo 25, en donde dice estas famosas palabras: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Piensa conmigo el contexto de este pasaje. Primero, el autor de Hebreos dice: retengamos sin fluctuar la esperanza de nuestra profesión. Fiel es el que prometió. Y luego dice: animándoos y exhortándonos unos a otros e incentivándonos a las buenas obras. Y luego dice: no dejando de congregarnos. Para mí es como si fuera una especie de edificio ese texto. Porque en primer lugar te dice, la meta es perseverar hasta el fin. Y yo quiero que pienses conmigo, ¿qué es lo que va a hacer que tú perseveres hasta el fin y que mantengas hasta el último día de tu vida la profesión de tu fe? ¿Has escuchado los testimonios de los hombres de Dios que han muerto en la historia? Por ejemplo, hace unos años fui a la tumba del fundador de un movimiento importante entre los bautistas reformados de hace muchos años en los Estados Unidos, que plantó el seminario, el Southern Baptist, ahí en la ciudad de Louisville, Kentucky. Se llamaba James P. Boyce. Y lo que decía la tumba de James P. Boyce es lo mismo que él decía cuando estaba por morir. Desnudo vine, desnudo volveré. Sé misericordioso conmigo. Bendito Señor. Uno piensa, así es como yo quisiera morir, retener hasta el final mi fe. O así como Calvino, que se registra en sus palabras diciendo, voy a aquel que amé toda la vida, ahora voy a encontrarme con él. Y uno dice, así es como debería morir un cristiano, ¿sí o no? No molesto, no diciendo esta vida injusta, ya no creo en nada, nada es cierto para mí, sino todo lo contrario. Señor, voy a tus brazos, recíbeme, por fin voy a ver de lo que tanto hablé toda mi vida. Así es como deberíamos esperar terminar nuestra vida. Pero para terminar así nuestra vida, dice el texto, hay que mantener esta profesión hasta el final. Y la pregunta es, ¿y cómo la mantengo hasta el final? Ahí viene el segundo peldaño de este edificio, motivándonos y exhortándonos unos a otros a las buenas obras. El vivir en medio de la comunidad es lo que va a hacer que nos empujemos y nos golpeemos y no nos dejemos estar en una posición que simplemente se endurezca el corazón. Vamos a estar ayudándonos en una tensión en la que nos estamos cuidando el uno al otro. Y luego aparece el tercer peldaño. Por eso, no tienes que dejar de congregarte. Porque cuando uno se congrega, ese es el escenario o el epicentro donde esta lucha y esta motivación mutua sucede. ¿Sabes lo que he visto en todos estos años como pastor? Que hay personas que pintaban muy bien. Tremendos compromisos y qué cosas decían. Pero entonces comenzaron a faltar el domingo, al principio por razones que se justificaban. Tengo que trabajar para sostener mi hogar.
es que la verdad, y comenzaron un camino de descenso del cual nunca volvieron. Porque es una necedad no cuidarte de perseverar en esta vida. Hermanos, el sábado pasado cumplí 40 años. El Señor me salvó cuando tenía 15. Tengo más años de mi vida como cristiano que otra cosa. He sido pastor desde el 2010. He tenido el privilegio de ver grandes milagros a través del inicio de iglesias, la plantación de iglesias nuevas, establecimiento de ancianos y diáconos en muchos países del mundo. Y aún así, si yo no persevero hasta el fin, lo único que se demuestra es que yo nunca conocí al Señor. Yo creo que soy salvo y tengo la confianza de que Él es mi Padre. Y al mismo tiempo, por esa confianza y por eso que creo, es que tengo que perseverar. Y empiezo a través de no dejar de congregarme. A mí me hace tanto bien congregarme. Ayer les decía a los hermanos, les conté a algunos de ustedes que llegué a Santo Domingo a las 3 de la mañana, estuve la mañana con mi familia, fuimos al culto y a las 2 de la tarde volví a salir del aeropuerto para venir para acá. Vine desde Orlando, Florida, llegué a Quito, bajé a Santo Domingo, volví a subir y me fui solo para estar el día del Señor con la iglesia. Y les escribí ayer un mensajito desde el avión. Si tengo que recorrer la mitad del mundo para poder estar con ustedes este día, ningún esfuerzo es demasiado grande. Hermanos, es con toda mi sinceridad. Qué gozo es encontrar a esas hermanas mayorcitas que siempre están ahí, abrazándome, y en vez de reprocharme, me dicen, pastor, aquí estamos orando por usted. Que Dios lo use. ¿Cómo no vivir en santidad? ¿Cómo no esforzarme a seguir haciendo lo que tenemos que hacer en medio de un escenario en donde somos motivados a no dejarnos en nuestra condición, sino a seguir perseverando hasta el fin? Asegúrense de que esta misión, y cuando sea una iglesia, sea eso en la vida de todos los miembros. Un lugar donde nos estimulamos a las buenas obras, a la perseverancia, para que al final podamos abrazar a nuestro Señor, manteniendo y reteniendo nuestra profesión de fe hasta el último día de nuestra vida. Amén. El principio regulador no es solamente la doctrina correcta, tiene que ver con nuestra forma de adorar. Y la forma de adorar puede ser resumida en 4 palabras que hemos visto en esta lección. Se adora de manera exclusiva, escritural, espiritual y también constante. Amén. Quiero saber si en esta lección hay preguntas, dudas, comentarios. Es una bendición poder escucharles y así ir aclarando también nuestra mente sobre estas cosas. Esto no fue tan doctrinal como sí al alma de poder sentir el verdadero principio regulador tiene que ver con verdaderos adoradores, no simplemente con gente que tiene la doctrina correcta. ¿Preguntas? ¿Están despiertos? Bueno, creo que podemos tomar ahora un tiempo de oración y poder cerrar este día de estudio, de comunión. Después seguramente, si nos queda algo de tiempo, podemos seguir compartiendo, pero podemos cerrar aquí nuestra lección de hoy. Mañana, si el Señor lo permite, tendremos las últimas 2 sobre el principio regulador, pero anhelo con todo mi corazón que esto golpee profundamente nuestras vidas. Y les vuelvo a repetir, no es solo tener la doctrina correcta, es tener la actitud correcta, el corazón correcto para poder adorar. Eso es algo que solo el Señor nos puede dar. Por eso,
Piensa de una manera profunda con respecto a este tema. No es ganar una controversia, es vivir como verdaderos adoradores. Eso es lo que tenemos que entender en este principio. Vamos a orar. Le invito a inclinar su cabeza y a cerrar sus ojos. Amado Señor, gracias. Gracias por la dicha tan grande de estar juntos hablando de estas cosas. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Yo quiero pedirte por mis hermanos, pero también por mi pobre vida, Señor. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Guárdanos de sentirnos satisfechos con lo que los hombres pueden ver. Guárdanos de hacerlo simplemente para la apariencia externa, de mover labios con corazones lejos de ti. Ayúdanos a amarte con sinceridad. Señor, y si alguno de mis hermanos siente esta ausencia de la que habla el Cantar de los Cantares en el capítulo 3, yo te pido que renueve sus fuerzas para que no descanse hasta que encuentre al amado de su alma y vuelva a disfrutar de esa dulce comunión. Te alabo, Señor, y te agradezco que no somos merecedores de absolutamente nada, pero tu gracia fue más grande que nuestra rebelión, que nuestra locura y nuestra necedad. Y por eso, Señor, queremos adorarte hasta el último día de nuestras vidas. Ayúdanos a retener la profesión de nuestra esperanza, porque tú eres fiel y tú eres ese Dios que lo prometió. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.